Imaginemos, como nos lo dice Rita Levi Montalcini, premio Nobel, neurocientífica, investigadora, que pudiéramos retroceder unos 300 o 400 millones de años, cuando ella estima que surgió el primer cerebro de los vertebrados y este cerebro se vio sometido a toda esa presión de la evolución. Mi nombre es Rodrigo Soto, RadioDem 90.5, Economía de las Ideas, y también invitando a que visiten el sitio economiadelasideas.mx. Bueno, para el tema de hoy me gustaría hablar de forma breve, muy sintética, de la importancia que ha tenido la mujer en la evolución humana. Y como vimos, bueno, Rita Levi Montalcini, premio Nobel, nos dice que si nos regresamos aproximadamente 300 o 400 millones de años, vemos que ahí surgió tal vez el primer cerebro vertebrado y este se vio sometido a todo el proceso de la evolución, de la supervivencia. Y a veces, bueno, en este tenor confundimos evolución con la supervivencia del más apto y apto lo relacionamos con fuerte. Pero esa fortaleza o esa capacidad de adaptación también puede estar ligada a la supervivencia del más atractivo, del más sensual, del más sexy, del más letrado también. Es decir, además del más fuerte, también esa fortaleza física se puede traducir en la fortaleza mental para la generación de ideas creativas y disparos neuronales en esta economía de las ideas. Pero bueno, si pudiéramos retroceder en la línea del tiempo y visualizar los primeros vestigios de la organización familiar, cambiaría mucho la perspectiva que tenemos de aquel hombre, los primeros homos, los primeros homínidos, que infaliblemente salían a cazar y regresaban con un mamífero en su espalda para proveer y saciar el alimento de los suyos. Pero bueno, muchas veces esto no sucedía así y en ocasiones la mujer era quien con su organización rutinaria, con su mecanismo de recolección, pues salía y tenía o guardaba o recolectaba raíces, frutos, tubérculos o cazaba pequeños mamíferos para solucionar el problema de proveer alimentación o comida en la mesa o en la cueva, según sea nuestra perspectiva de imaginación. Ahora, todo lo anterior también gracias a la figura, una figura muy importante, que es la del surgimiento de la abuela, que ya se podía hacer cargo de los nietos, entonces se hacía cargo de los hijos de esta mujer, de los hijos de su hija, por decirlo así. Entonces la abuela entraba en escena y ayudaba a que la mujer realizara este tipo de tareas, ayudando o auxiliando así en la contribución familiar. En la actualidad podemos pensar que los roles han cambiado y que el mayor proveedor puede ser el hombre. Pero la realidad es que The Economist nos dice en su escrito A Guide to Womenomics que las mujeres de los países desarrollados contribuyen aproximadamente en un 40% del Producto Interno Bruto de esos países. Pero si añadimos las actividades que realizan en el hogar, entonces la mujer sobrepasa el 50% de la contribución al Producto Interno Bruto. Aunado a esto, también The Economist dice que si el sistema gubernamental las tomara todavía más en cuenta, las mujeres son más propensas a invertir en salud, en educación y en el combate a la pobreza. Continuando en este tenor, muy interesantemente, también en The Economist, en su escrito Eat Better, let Women Do the Work, señala que según estimaciones o datos de la FAO, se estima que si las mujeres tuvieran acceso a los mismos recursos productivos que los hombres tienen recursos, es decir, en semillas, fertilizantes, fungicidas o apoyos para el campo, podrían incrementar esa producción en un 20 a un 30% de efectividad, de productividad. Entonces, es interesante ver cómo la estructura de pensamiento de la mujer, su rutina, su recolección, su trabajo o su contribución que ha habido al Producto Interno Bruto en aquellos países donde se les incorpora fuertemente,
nos regalan datos interesantes de cómo contribuyen a la parte económica. Sobre todo hablando de la perspectiva de educación, pues vemos que si invertimos en que una mujer esté educada, pues ese círculo virtuoso se pasará a los hijos, que buscará ella que también se eduquen, y la arma más fuerte que tengan para enfrentar los diferentes alternativas, los diferentes caminos que ofrece la jungla de asfalto, es precisamente el arma de la educación, el arma del conocimiento, y se pudiera, como lo hemos dicho, especialmente el científico y tecnológico, pues qué mejor. En este tenor, bueno, es importante mencionar que una educación ligada a comprender el procesamiento lógico de las computadoras nos ayuda también a ver el comportamiento lógico de la biología en la vida. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues hemos copiado lo que sucede en la biología con lo que sucede en la lógica computacional, y así tratamos de, con esta réplica de tecnología, crear esa singularidad, crear esa inteligencia artificial y poder comprendernos a nosotros mismos, cómo surgimos y hacia dónde vamos, y tal vez brincar en ese camino evolutivo hacia la nueva escalón de la evolución, en donde nos converjamos con esa inteligencia artificial y el crecimiento evolutivo se vuelva de manera exponencial, se maneje mucho más rápido. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, programar, trabajar en el código, trabajar en la programación, y interesantemente estamos viendo que esa programación, según un estudio que se llama Gender Bias in Open Source Pull Request Acceptance of Women versus Men, nos menciona que las mujeres están destacando increíblemente en la programación de código. Entonces, a veces esa visión que tenemos de que las mujeres no se encuentran metidas de lleno en la ciencia es errónea, porque sucede que también, de acuerdo a este estudio que tiene todavía que sufrir cierta revisión, se ve que cuando el género es desconocido, es decir, la mujer manda su propuesta de programación pero sin decir si es hombre o mujer, de forma anónima, la aceptación es mucho mayor que cuando esa misma mujer dice que es mujer y manda su código, la aceptación baja. Es decir, que a veces tenemos una predisposición a pensar que las mujeres no están metidas en la ciencia, en la tecnología, en el desarrollo de la programación, y este artículo nos dice todo lo contrario. Incluso pienso que gracias a esa forma meticulosa de cuidar las cosas, de tener el control, a su capacidad de ser recolectoras desde los principios de la evolución, como lo vimos, y proveer el alimento en la mesa o en la cueva para los primeros homínidos, es lo que les ha permitido tener ese cuidado tal vez fino en la materia de programación, de lógica computacional, y que nos puede ayudar a que más mujeres se interesen en la ciencia, en la tecnología y sobre todo en la parte de programación, que como la vida nos permite tener esa lógica para, si se nos cierra una puerta, abrir otra más y proveernos una nueva alternativa. ¿Qué buscamos con esto? No es solo comprender brevemente y sintéticamente la importancia de la mujer en la evolución del ser humano, que desde los inicios como recolectora, como pequeña cazadora, proveía el alimento, como en la actualidad que contribuye fuertemente al Producto Interno Bruto de aquellos países que la incorporan en el ámbito laboral, sumando también el trabajo que se hace en el hogar, sino también celebrar que más de ellas están dentro del campo de la ciencia y de la tecnología. Pero bueno, específicamente me gustaría también invitar a que mis genes egoístas representados en Acamila tengan ese interés en abrirse camino en la jungla de asfalto por medio de las ideas creativas, por medio de los disparos neuronales en esta economía de las ideas. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio Dev 90.5, y nos vemos en la siguiente.